Las raíces del mundo gamer. Antes de que existieran gráficos realistas, mundos abiertos gigantes y mandos con vibración, los videojuegos nacieron de forma humilde, con pantallas en blanco y negro, puntitos moviéndose y sonidos que parecían sacados de un microondas. Esas primeras consolas fueron como los abuelos sabios del gaming, simples, un poco torpes pero llenos de historia que marcaron a generaciones, pues sembraron la semilla de lo que hoy es una industria multimillonaria. Fueron pioneras en innovaciones que hoy damos por sentadas, cartuchos intercambiables, mandos con cruceta, gráficos en color y hasta juegos ocultos dentro de una propia consola. Jugar con ellas era una mezcla de magia y paciencia. Había que soplar cartuchos para que funcionaran, ajustar la antena del televisor y a veces conformarse con gráficos que eran más cuadrados que una calculadora, pero aún así lograban algo increíble: meter a millones de personas en aventuras inolvidables, ya fuera salvando princesas, cazando patos o explorando calabozos pixelados. Por lo que bienvenidos a la máquina del tiempo de los videojuegos, donde vamos a explorar a esas legendarias consolas que sentaron las bases para todo lo que conocemos. Olvídense de la PlayStation 5 o el Xbox Series X. Prepárense para conocer a los abuelos de la industria, esas máquinas valientes que con sus limitaciones nos enseñaron a soñar, a competir y a entrar a un universo de diversión. Dato número 1. La abuela de los videojuegos. Imagina encender tu televisor en los años 70, cuando solo había unos pocos canales y todos en blanco y negro. De repente aparece un extraño aparato rectangular con perillas a los lados. No hay sonidos épicos, no hay colores brillantes, ni tampoco un fontanero saltando por tuberías. Solo un puntito blanco moviéndose en la pantalla. Así nació la Magnavox Odyssey, la primera consola casera de la historia. Lanzada en 1972, fue como el dinosaurio que puso el huevo del que saldrían todas las consolas modernas. Su creador, Ralph Baer, es considerado el padre de los videojuegos. Y ojo, esta máquina era tan simple que ni siquiera podía generar sonido. Pues sí, jugabas en silencio absoluto, como si fuera un examen de matemáticas. ¿Y los gráficos? Bueno, eran líneas y cuadrados. Para hacerlos más divertidos, esta consola incluía láminas de plástico transparente que se pegaban en la pantalla del televisor. Si jugabas tenis, ponías una lámina con una cancha dibujada. Si era un laberinto, otra con pasillos. O sea, los primeros DLC no eran descargas, eran calcomanías. Venía como 3 juegos preinstalados, entre ellos uno que inspiró nada menos que a Pong, el famoso juego de Atari. De hecho, hubo demandas legales porque Atari se inspiró demasiado en la Odyssey. Otro detalle curioso, no tenía cartuchos en el sentido moderno. Los juegos eran tarjetas de circuito que se insertaban y lo único que hacían era modificar la lógica de lo que veías en la pantalla. Aunque vendió unas 350,000 unidades, que no es poco para la época, la Odyssey era más un experimento futurista que un producto masivo. Pero sin ella, hoy no existirían Mario, Zelda ni Halo, ni partidas online en Fortnite. Fue la pionera silenciosa, la consola que abrió el camino con su estilo rudimentario, como una abuelita gamer que no hace mucho ruido, pero sin la cual la familia de videojuegos no existiría. Dato número 2. El rockstar de las consolas. Si la Magnavox Odyssey fue la abuelita silenciosa de los videojuegos, la Atari 2600 fue la adolescente rebelde con chaqueta de cuero que puso la música a todo volumen y gritó: "Los videojuegos son para todos". Lanzada en 1977, esta consola cambió la historia porque introdujo algo revolucionario: los cartuchos intercambiables. Antes los videojuegos venían pegados a la consola. Con la Atari por fin podías cambiar de juego como quien cambia de disco de vinilo. Un día jugabas Space Invaders, al siguiente Pitfall o incluso Pac-Man. Era como tener una sala de arcade en tu casa. Sus gráficos eran simples, sí, cuadritos que parecían más Lego que personajes, pero en los 70 y 80 aquello era magia pura, y su sonido con pitidos y bloops era suficiente para que miles de niños pasaran horas pegados al televisor. También fue pionera en marketing.
aparecía en comerciales de televisión con familias felices reunidas en torno a la consola, aunque todos sabemos que en la vida real seguro los hermanos se peleaban por quién jugar primero. Pero no todo fue gloria. Para mala fortuna, en 1982 salió el infame juego de E.T., hecho a toda prisa para aprovechar el éxito de la película. El resultado fue tan malo que miles de cartuchos terminaron enterrados en el desierto de Nuevo México. Este cementerio de videojuegos se convirtió en leyenda urbana hasta que en 2014 se desenterraron de verdad. A pesar de sus tropiezos, vendió más de 30 millones de consolas y se convirtió en sinónimo de videojuego, pues fue la consola que popularizó los videojuegos en el mundo entero. No era perfecta, pero gracias a ella, los videojuegos pasaron de ser un experimento curioso a un entretenimiento global. Fue el rockstar de los 70 y 80 y su legado aún late en cada consola moderna. Dato número 3. La heroína pixelada que salvó el mundo gamer. A principios de los 80, la industria de los videojuegos estaba en crisis. El desastre del Atari 2600 con juegos mediocres como E.T. había dejado a las tiendas con montañas de cartuchos que nadie quería. Parecía que los videojuegos iban a morir jóvenes, como una moda pasajera, pero entonces desde Japón apareció una consola con capa roja y bigote imaginario, la Nintendo Entertainment System, lanzada en 1983 en Japón como Famicom y en 1985 en Estados Unidos como NES. Esta consola fue la superheroína que rescató la industria. ¿Y cuál fue el truco para conquistar al público? Nintendo no la presentó como una consola de videojuegos, porque esa palabra estaba maldita tras la crisis, sino como un sistema de entretenimiento. Incluso venía con un robot ROV y una pistola de luz, el famoso Zapper, para cazar patos en Dog Hunt. Pero lo que realmente convirtió a la NES en leyenda fueron sus juegos inolvidables. En ella nacieron o se popularizaron sagas que hoy son monumentos culturales, como Super Mario Bros. Y La Leyenda de Zelda. La NES también trajo el control como cruceta D-pad, inventado por Gunpei Yokoi, que se convirtió en el estándar de prácticamente todas las consolas después. Decir adiós a las perillas y palancas fue como pasar de máquina de escribir a usar un teclado moderno. ¿Y quién no recuerda soplar cartuchos cuando no funcionaban? Aunque técnicamente eso no arreglaba nada, de hecho podía dañarlos, para toda una generación era un ritual mágico digno de un chamán digital. La NES vendió más de 60 millones de unidades en todo el mundo y convirtió a la Nintendo en la reina absoluta de los videojuegos durante los 80. Gracias a ella, los videojuegos dejaron de ser una moda en decadencia y se convirtieron en una parte esencial de la cultura pop. La Nintendo Entertainment System no fue solo una consola, fue la rescatista oficial del mundo gamer, la que volvió a poner los píxeles en el mapa y nos enseñó que los videojuegos podían ser emocionantes, creativos y sobre todo eternos. Dato número 4. La guerrera que no se rindió. En los años 80, Nintendo dominaba el mundo con la NES. Era como el niño popular de la escuela. Todos lo querían, todos jugaban con él, pero entonces apareció la Sega Master System en 1985, lista para dar batalla y demostrar que había espacio para más de un héroe en el mundo gamer. La Master System era técnicamente más poderosa que la NES, tenía mejores gráficos, colores más vivos y un sonido más nítido. Era como el chico nuevo con zapatillas brillantes y peinado de moda que decía, yo también puedo hacerlo mejor. Uno de sus detalles curiosos era que además de cartuchos, podía usar tarjetas de juego del tamaño de una tarjeta de crédito. Eran más pequeñas y baratas, aunque con menos capacidad, como si fueran las versiones light de los videojuegos. Y no olvidemos el secreto más simpático. Si encendías la consola sin cartucho, aparecía Snail Maze, un juego oculto donde controlabas a un caracol en un laberinto. Era como descubrir un huevo de Pascua en plena consola, mucho antes de que eso fuera una moda. Aunque en Japón y Estados Unidos no pudo derrotar a la todopoderosa NES, la consola encontró su reino secreto en Europa y Brasil. En Brasil fue tan pero tan popular que la consola siguió vendiéndose oficialmente hasta entrados los 2000, cuando ya existían consolas como la PlayStation 2. La Sega Master System fue una guerrera valiente,
que nunca se rindió frente al imperio de Nintendo. Puede que no haya ganado la guerra de consolas de los 80, pero dejó un legado inolvidable y conquistó corazones en lugares donde Nintendo no pudo, y gracias a ella, Sega no se retiró del campo de batalla y pronto traería a su verdadero campeón, Sonic the Hedgehog. Dato número 5. El rebelde que conquistó el mundo gamer. En los 90, Nintendo y Sega eran los reyes indiscutibles de las consolas. Nadie imaginaba que una empresa famosa por hacer televisores y reproductores de música se metería en el mundo gamer, hasta que apareció Sony en 1994, un rebelde que no solo entró al barrio, sino que se convirtió en el líder de la pandilla. La historia empieza con un drama. Originalmente, Sony y Nintendo iban a colaborar en una consola híbrida llamada PlayStation, sí, separado. La idea era que Super Nintendo pudiera leer discos de CD, pero Nintendo canceló el acuerdo a última hora y dejó a Sony plantada en el altar. La respuesta de Sony, pues, hago mi propia consola y mejor que la tuya. Así nació la PlayStation, que apostó por los CD-ROM en lugar de los cartuchos. Ventajas: mucho más espacio, gráficos más detallados, música de verdad y cinemáticas de calidad casi de película. Fue como pasar de una cinta de cassette a un CD más moderno, más cool, más gamer. El control de la consola también marcó historia. Primero fue sencillo con la clásica cruceta y botones, pero luego llegó la versión DualShock, con joysticks analógicos y vibración. Por fin podías sentir los golpes en las manos. Y claro, nadie olvida el sonido de inicio de la PlayStation, esas notas graves y etéreas que parecían abrir un portal a otra dimensión. Para muchos jugadores, ese sonido es sinónimo de infancia y magia. Vendió más de 100 millones de unidades, convirtiéndose en la primera consola en alcanzar esa cifra, y lo mejor, abrió la puerta a una nueva era en la que los videojuegos no eran solo entretenimiento para niños, sino experiencias profundas, cinematográficas y universales. En resumen, la Sony PlayStation fue el rebelde que transformó la industria. Nació de una ruptura amorosa con Nintendo, pero terminó convirtiéndose en una superestrella global, con estilo, actitud y un legado que todavía sentimos cada vez que escuchamos ese inolvidable sonido del inicio. Y así, después de viajar por el tiempo, queda claro que las consolas de videojuegos antiguas son mucho más que simples cajas con circuitos. Son la prueba viviente de que la creatividad no necesita de la tecnología más avanzada para florecer. Estas máquinas, con sus píxeles gigantes y sus sonidos beep beep, nos enseñaron a valorar el esfuerzo de los desarrolladores, la magia de las historias sencillas y la alegría de una partida compartida. Nos demostraron que en un mundo donde todo es ultra realista y perfecto, la imaginación del jugador es la herramienta más poderosa. Desde el Magnavox Odyssey con sus láminas de plástico hasta la PlayStation con sus sticks analógicos, cada una de estas consolas fue un ladrillo en la construcción del universo de los videojuegos que conocemos hoy. Nos recordaron que la esencia de un buen juego no está en sus gráficos, sino en su capacidad para entretenernos, para desafiarnos y para unirnos. Así que, la próxima vez que te sumerjas en un mundo en 4K, tómate un momento para reflexionar. Detrás de cada personaje épico y de cada cinemática impresionante, hay un legado de píxeles valientes y sueños de un pasado no tan lejano. Después de todo, el futuro de los videojuegos siempre tendrá un poco de su divertido y glorioso pasado. Y esto fue todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado y no olvides dejar tu like y suscribirte si quieres seguirte enterando de más datos curiosos y seguir aprendiendo acerca de lo que nos rodea. Nos vemos en futuros videos. Adiós.